Estamos recibiendo al presidente del PIT-CNT, pone la mañana en camino, Marcelo Abdala. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Todo bien? Bien de bien, por suerte, muy bien. Tenemos un manojo lindo de cosas para hablar, ¿no? Por suerte sí. A ver, desde la perspectiva estrictamente noticiosa, hoy se presenta oficialmente la papeleta, hoy se da a conocer el texto y se presenta ante las autoridades de la Corte. ¿Cómo es la cosa? Sí, a las 14 horas, con las formalidades que establece la Corte Electoral, se va a estar presentando la papeleta, que de alguna manera es la primer presentación. Conseguidas las firmas que sean correspondientes por lo menos al 10% del padrón electoral, hay que presentarlas en la Asamblea General, en el Parlamento, digamos al presidente de la Asamblea General, a la presidente de la Asamblea General, según corresponda en ese momento. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿La Corte Electoral es una instancia? Sí, que tiene una serie de formalidades de cómo se presenta la papeleta, etcétera, y bueno, ellos tienen un tiempo para analizar, digamos, que las formalidades están cubiertas. A partir de la devolución que haga la Corte Electoral, se inicia la campaña de firmas. Después... O sea, que esa papeleta puede sufrir cambios en la medida que haya una devolución por parte de la Corte que... Por lo menos, yo creo que ellos en general no estilan referirse al contenido, sino a aspectos formales, digamos, la presentación de las papeletas que están respaldadas por ciudadanos que tienen una credencial. Entonces se fijan, digamos, si votaron los que los presentan en los últimos actos electorales, etcétera, y te hace un comentario, te devuelve. Luego, bueno, está todo bien, ya pueden iniciar la recolección de firmas. Y ese texto, es decir, el que va a estar escrito en la papeleta, es resultado de una negociación dentro de la interna de la Central de Trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, es resultado de la decisión de la mesa representativa del 10 de agosto. La mesa representativa resolvió... Aquella primera, digamos. Exactamente. Esa donde mesa... había, para que la gente no quede afuera, donde había, podríamos decir, 3 opciones. Sí, es un poco relativo porque... A ver. Digamos que nosotros partimos de un punto de vista distinto. En nuestra propuesta original veíamos interesante explorar caminos de democracia directa, pero probablemente más estrictamente para dejar sin efectos jurídicos la ley 20.130. La que acaba de ser aprobada por el actual gobierno. Tienen puntos de contacto las dos perspectivas, porque en esta que se resolvió, en la medida que en el primer punto de la papeleta hace referencia al artículo 67 de la Constitución, que es el que establece los principios de la seguridad social, y como en gran parte de la papeleta se deposita un contenido importante a ser reglamentado por ley, no está en la papeleta, si se establece que el Poder Ejecutivo entrante tiene un periodo de 24 meses, en caso de que el plebiscito sea exitoso, para reglamentar la aplicación del plebiscito. Es dable pensar que si existe un gobierno con voluntad de cambio de la seguridad social, puede, entre lo que se resuelva en el plebiscito y la ley esta que está mencionada, puede cambiar cuestiones de la ley 20.130, digamos. Entonces hay puntos de contacto, pero estrictamente, cuando tú me preguntás por las opiniones adentro del PIT-CNT, los metalúrgicos y otro conjunto de organizaciones estábamos más vinculados a una acción de democracia directa, a un plebiscito, para dejar sin efecto la ley 20.130. A eso me refería con los 3 posiciones. Sí. Quiero recordar, uno que decía, no llevemos esto a una instancia de democracia directa. Exacto. Si le erro el bizcochazo, me corregís, obvio, ¿no? Otros que decían, lo que vos de alguna manera estás... llevémoslo al instrumento de democracia directa. Un instrumento en el que el PIT-CNT confía mucho históricamente, ha recurrido mucho históricamente a él, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y que por otra parte, desde la perspectiva, una cosa que yo cada tanto siento que es necesario aclarar, que en cuanto a las calidades democráticas de un Estado, de una nación, de una república, esa condición, la del uso relativamente frecuente de instrumentos de democracia directa, aumenta la calidad democrática de ese país. Uruguay, que exhibe buena calidad democrática, buena nota a nivel internacional, entre otras cosas, la exhibe porque cada tanto utiliza ese instrumento, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la Constitución de la República que nos regula no es una constitución empapada por vientos intensos en los derechos del pueblo. Nació su matriz en el año 66, 67, pero tiene incrustaciones democrático-populares. Es decir, si uno analiza
una innovación enorme que no existe en ninguna constitución del planeta, que las jubilaciones se ajustan en función del índice medio de salario. Reforma constitucional del año 89. Sí. O analiza, más allá de que nosotros valoramos que esto no se está cumpliendo a cabalidad con el proyecto Neptuno, etcétera, que el agua es un derecho humano fundamental y que debe ser administrada de manera pública, es una constitución que tiene incrustaciones democráticas que le han venido desde la sociedad civil. Bien, yo comparto eso que tú estás afirmando. Pero no lo estoy afirmando yo porque en particular es un instrumento que yo siento que es valioso, pero en todo caso es lo que menos importa, sino que en general hay un montón de vectores que inciden en que las calidades sean más altas o más bajas. Me estás agarrando la lapicera. Sí, pero vos tenés otra. Sí, pero esta no me anda, por eso bueno, agarré esa. Porque querés anotar cosas, te consigo una hora. Y yo me está dando no, porque justo me di cuenta que no anda la lapicera. En ese contexto, Marce, lo que quiero decirte es lo siguiente. Por un lado, teníamos tres posiciones. Una que decía, recurramos al instrumento de democracia directa para frenar lo malo que implica la ley que acaba de ser aprobada. ¿No es cierto? Correcto. Porque, entre otras cosas, para a ver si lo sintetizo bien, entendemos que, aún admitiendo que pudiese haber cambios necesarios en la órbita de la reforma jubilatoria o de la seguridad social, lo que es francamente inllevable por parte de los trabajadores es que esa reforma caiga, el peso de esa reforma, en los hombros y en la fuerza de los trabajadores. El único peso de esa reforma cayó sobre las espaldas de los trabajadores. Que es como la piedra angular de la gran dificultad, ¿no? Bien, eso por un lado. Sin embargo, es más, nosotros ni siquiera propusimos. No llegamos a. No, esta marcha bárbaro. Mirá, me hice una estrellita acá. Ajá. Te quería decir que nosotros en realidad no presentamos esa propuesta. Estrictamente presentamos, una propuesta de apuntar a un cuarto intermedio en esa mesa representativa. Hasta esa mesa fue el 10 de agosto. Nosotros propusimos un cuarto intermedio hasta el 23 de agosto desde el punto de vista de trabajar un poco más en generar los más amplios consensos adentro del movimiento sindical. Ahí va. Y la otra propuesta era la que de alguna manera se parece más a la que hoy día están dando. Digo, se parece porque después hubo un ajuste en alguna cosita, ¿no? En otra instancia. Y mi pregunta de la perspectiva del sentido común, incluso de las calidades democráticas, es, aún admitiendo que ante tres posiciones hay una que obtiene mayoría, también es cierto, insisto, desde la perspectiva política y desde una organización como el PCNT, que históricamente ha sido acumuladora de fuerzas, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Resultaba, por lo menos potencialmente contradictorio, que hubiese ganado y se hubiese ido detrás de una propuesta que, aunque mayoritaria, era demasiado pequeña. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero en tal caso sin, digamos que sin quedar exentos todos los miembros de la dirección del PCNT, las distintas filiales, todos los que hemos participado de buena fe en un proceso de debate que fue largo e intenso, sin querer exonerarme o exonerarnos a los que emocionamos ese cuarto intermedio en aquel momento para buscar mayores consensos, digamos que hay una responsabilidad importante, por lo menos desde mi punto de vista, en el hecho de que cuando aparece una propuesta de contenido de cómo abordar el plebiscito frente a otra que lo que proponía era generar más tiempo para construir esos consensos, hubieron compañeros, filiales, sindicatos que no votaron ese cuarto intermedio. No sé si se entiende el razonamiento que yo estoy haciendo. A ver si te sigo. Vos decís que en la lógica de esa construcción política que cualquier colectivo de cualquier cosa exige y necesita, ¿no? Y se precisaba capaz que un tiempo mayor. ¿Qué te quiero decir? Habían legítimamente, porque sí, yo respeto absolutamente todas las opiniones que coexisten en la vida de la central, pero legítimamente habían compañeros, sindicatos, organizaciones, corrientes, como tú le quieras llamar, que ya estaban, digamos, propensas a resolver de inmediato el 10 de agosto, y otros que, queriendo llegar a generar las condiciones de mecanismos de democracia directa para defender nuestros derechos en materia de seguridad social, decíamos, bueno, de repente capaz que con 10 días más de trabajo es posible construir acuerdos más sólidos. Bueno, ahí es lo que yo te digo, inclusive hasta capaz que extremándome en comentar la interna del movimiento sindical, me parece que hay una responsabilidad grande de quienes
se mantuvieron en no al plebiscito por cuestiones tácticas de no utilizar esa herramienta ahora y no contribuyeron a que hubiera más tiempo para elaborar mayor. Pero clarísimo. Primero. Es decir, si yo quiero llegar a consensos, a veces el tiempo real, digamos, de construcción política de ideas mayoritarias no es exactamente el tiempo administrativo de las reuniones. Bueno, entonces ahí yo de repente y ahí no hubo votos para eso. Claro. No fue apoyado por quienes no veían como buena idea el instrumento de la democracia directa. Hay una responsabilidad, ¿no? Porque nosotros no presentamos una propuesta. Nosotros presentamos la idea de ir a un cuarto intermedio para llegar a consensos mayores. Bueno, si esa idea no fue posible. Nosotros que es exactamente. Una especie de tercio ahí, más o menos. Y sí. Porque fue como 3 tercios, además, uno más grande que otros. Esto que te estoy diciendo, nosotros no queríamos poner en esa mesa representativa a votación la propuesta, porque también, si hubiera salido 16 al revés, 16 a 14, también teníamos un problema político. Obvio. La prueba está que en la mesa representativa inmediatamente posterior, la idea que finalmente se articula, tiene entre un 75 y un 80% de los votos, ¿no? Es decir, una observación crítica que es legítima desde el punto de vista de la mesa representativa del 10 de agosto ya no es legítima con respecto a la de septiembre, porque un 80% del movimiento sindical... Lo de septiembre supera lo de agosto. Totalmente. Eso es lo que decís. Y eso porque hubo un trabajo en el medio. ¿No, verdad? Un trabajo que ya no era decir de cero cuál es el plebiscito que nosotros abordamos. Es sobre la base de la decisión del 10, porque yo no puedo desconocer la decisión de... Para que entonces me estás diciendo, ¿no?, que de la perspectiva política, los compañeros tuyos del PIT-CNT... Vamos, creo que estamos aludiendo fundamentalmente a la barra de AEBU, ¿no? Sí, todos los compañeros, nosotros tenemos una relación fraterna, excelente con todos los compañeros. Acá estamos hablando de ideas políticas y prácticas. No, y además acabas de decir que era con todo derecho, digamos, esa mirada... Con mucho respeto. Todas las comunicaciones públicas previas a la mesa representativa de distintas fuerzas del Frente Amplio son complejas, porque no estaban desarrollando resoluciones y comunicaciones públicas antes de reuniones orgánicas del Frente Amplio que tratara este tema. Lo estaban haciendo momentos antes de la decisión de la mesa representativa. No sé si se entiende lo que te estoy diciendo. Eso también. Ayúdame a entenderlo. ¿Por qué apareció el Frente Amplio en este...? Días antes de la mesa representativa, sí, hubieron resoluciones comunicadas de determinadas fuerzas políticas integrantes del Frente Amplio, pero que no eran resoluciones previas a un ámbito de decisión del Frente Amplio. Eran comunicaciones previas antes de la mesa representativa. Yo también digo que eso, fraternamente, no ayuda demasiado a que el movimiento sindical pueda abordar las mejores decisiones. Ajá. Como forma de, desde el punto de vista de la estrategia, de incidir en una dirección o en otra. Cuando al final de cuentas los gremios llevan las posiciones de sus filiales, ¿no? Es decir, ahí hay todavía que trabajar mucho en una cosa que es un problema de fondo, ¿no? Para un proceso de cambios a favor de los más necesitados, de los trabajadores, de las grandes mayorías del pueblo trabajador, ¿es bueno o molesta la independencia, hasta cierto grado de transgresión, la fortaleza de los movimientos sociales de la sociedad civil, entre los cuales el más importante es el movimiento sindical? Puede ser, digamos, que para algunos sea una molestia a las necesidades de la gestión. Y nosotros sostenemos que un movimiento sindical vigoroso, independiente, con cabeza de conjunto, que no sea corporativo y estrechamente gremial, sino con cabeza grande, termina ayudando a los procesos de cambio. Pero justamente un movimiento sindical con cabeza grande necesita, porque además es... único en el mundo lo que pasa en Uruguay. Nosotros, vos, yo y tantísimos somos los hijos políticos que abrimos los ojos en dictadura y que nuestra obsesión era voltear a la dictadura y que vuelva la democracia. Totalmente. ¿No? Ese era como... Ese fue nuestro... Abrimos los ojos y dijimos, ¡ay, mirá dónde estamos!, ¿no? Nuestro bautismo político sindical fue luchar contra la dictadura. Y desde esa perspectiva, una cosa que se aprendió, que lo aprendió el movimiento, no voy a decir que lo aprendió el movimiento sindical, porque en realidad ese era un mandato todavía previo y anterior, era que los grandes logros, luchas, objetivos, solo se consiguen si se acumulan fuerzas. Sin duda alguna. ¿No es cierto? Y que para acumular fuerzas, hasta de alguna manera lo sugeriste cuando hablaste de los cuartos intermedios, necesitas que, bueno, yo quería un montón de cosas, pero para acumular fuerzas, ese montón de cosas disminuyó.
Porque necesito que otros se sumen, ¿verdad? La política. No hay más tutía que eso, ¿no es cierto? ¿Para qué me querés decir algo? Que te entiendo el razonamiento y lo comparto, pero hay una piedra angular de la cual la clase obrera no puede salirse, A ver. que es el respeto institucional por las decisiones adoptadas. Yo no puedo hablar de embanderarme con la unidad, embanderarme con la unidad de acción, con el respeto, con la fraternidad de los compañeros, con la fidelidad a la resolución, cuando sale mi propuesta, y hacerme el distraído cuando no sale. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Ahí estás aludiendo Porque a EU. si no, siento que estás aludiendo a EU. No. Yo no hago menciones especiales, pero hay una cosa que es clara. En una decisión, digamos, como la que adoptó la mesa representativa, mucho más la de septiembre Entendido. que la de agosto, todos, hasta con las dificultades que presenta la situación, nos tenemos que honrar en el fiel cumplimiento de las decisiones. Así las mismas no sean exactamente mi pensamiento original. Lo que pasa es que porque si no, yo me desautorizo como dirección sindical, como militante, como referente, como presidente o lo que sea del PCNT, si yo me embandero con las cuestiones cuando sale como digo yo, y cuando no sale del todo me hago el distraído. Claro. Es lo mismo que el personal nuestro en una fábrica, ¿no? Sí. Hay una reestructura salvaje, no consulta a la empresa antes, no tiene ningún diálogo con la organización y despide a 10. Y en la fábrica se dice, bueno, vamos a la huelga general con ocupación del lugar de trabajo. Y otros compañeros con un poquito más de experiencia dicen, bueno, eso no está descartado, pero vayamos primero al ministerio, vemos si hay posibilidades de revertir esto. Y en todo caso, si después tenemos que tomar medidas, vayamos a una escalera increyendo. Y pierde esa posición. Esos compañeros con más experiencia se tienen que poner al frente de la huelga. Sí, claro. Nosotros somos de esa tradición. Bien. Y en ese contexto entonces, si la idea era acumular fuerzas, en algún punto luce como muy claro que lo que persigue esta reforma de la Constitución en la que ahora está embanderado el PCNT, incluye cosas que, si bien desde la perspectiva histórica, reivindicativa, no lucen como novedades absolutas, porque la mirada muy crítica o francamente opositora a la SAFAP siempre la han tenido, porque la idea de que, bueno, procuremos que los trabajadores dentro de un proceso civilizatorio de la humanidad no solo no tengan que trabajar más, sino que más bien tiendan a trabajar menos, ¿verdad? Auxiliados por la tecnología y la inteligencia artificial y la mar en coche. Voy bien en las... Es decir, el conocimiento acumulado tiene que ser en beneficio de la humanidad y de los trabajadores. Totalmente. Y hablar que de los dueños del capital también. No están diciendo que ahora el dueño de la fábrica tiene que trabajar hasta los 100 años, ¿no es cierto? Totalmente. Bien, así que tampoco puede lucir como novedad. Y lo que bueno que el salario, que la retribución mínima, básica de una jubilación sea equiparada a la del salario mínimo nacional. Incluso yo me animo a decir hasta que recoge cierto espíritu de conexión con la reforma del 89, cuando el índice medio, reforma que entre otras cosas fue aprobada por el herrerismo también, ¿no es cierto? Sí, sí. El único que no la llevó fue Valle y algunos dicen que por eso perdió esa elección. Pero, ¿está? Si bien ninguna de esas tres cosas son novedosas en su totalidad, también es cierto que son arriesgadas, muy arriesgadas, y que tiran el bochín bien lejos. Cuando vos necesitas acumular fuerzas, cuando vos necesitas adhesiones de los tuyos y de los que no son tan tuyos, ¿verdad? Tirar el bochín lejos es un riesgo grande. Un riesgo grande que incluso puede terminar en una derrota electoral, en el sentido que necesitas la voluntad del pueblo, ¿verdad? La voluntad de la ciudadanía, en una derrota del objetivo que pueda legitimar incluso las voces más conservadoras para que después digan, ven que la gente lo que quiere es AFAP, ven que la gente lo que quiere es trabajar hasta los 80 años, ven que la gente lo que quiere es tener, como te he escuchado a vos, jubilaciones de hambre. Lo estoy grosereando, ¿no? Sí, sí. ¿Se entiende? No es demasiado el riesgo, políticamente no está como... yo lo veo relativamente claro y me resulta muy raro que no lo vea claro la Central de Trabajadores. Porque hay un problema que está en la base de todo esto y que es una cuestión, como vos señalabas bien, Alejandro, absolutamente positiva. Es que en el PCNT hay unanimidad con respecto a estos postulados. A ver, hay dos unanimidades que a la hora de cierto debate público aparecen escondidas, pero que yo rescato y que son sumamente importantes.
Unanimidad 1. Todo el mundo en el PCNT está en contra de la ley 20.130. Unanimidad 2. Nadie ha controvertido y todo el mundo está de acuerdo, y es parte de nuestras resoluciones de los congresos, estar contra la SAFAP, no compartir lo que implica en último término una expropiación debida, que todos los platos rotos de la reforma de la seguridad social, reforma jubilatoria, digamos 20.130, esta reciente, en último término deposita todos los platos rotos en la parte trabajadora al elevar la edad de jubilarse y todavía en muchos casos para cobrar menos, digamos. Ellos básicamente han organizado sustentabilidad económica sin tocar la financiación y recortando derechos, digamos, ¿no? ¿Se entiende? En eso hay unanimidad, y tampoco creo que nadie pueda estar en contra de que haya un mínimo jubilatorio que no sea una jubilación de hambre, a pesar inclusive que el salario mínimo nacional no es para tirar manteca al techo, ¿no? Porque al final de cuentas, si uno se plantea por las ideas fuerzas centrales, ¿qué sociedad queremos construir? ¿Está bueno una sociedad en la cual después de trabajar toda la vida, digamos, al final de cuentas, predomine la idea de que vos servís en tanto y en cuanto trabajás y después morite tranquilo porque ya no cumplís ningún rol? Me refiero a algunas jubilaciones que se están pagando. En eso hay unanimidad en el movimiento sindical. En las piedras angulares centrales sí hubo diferencias tácticas de si era conveniente o no utilizar el plebiscito y la democracia directa en este momento, y hubieron ideas, digamos, ideas diferentes sobre cómo articular esa oposición o esa posición sobre estos tres pilares, ¿no? También depende de lo que vos planteás, es cómo se desarrolla la campaña, ¿no? Ajá. Es decir, yo quiero decir que para mí es legítimo que al respecto de esto, en el punto de partida, hayan distintas opiniones, pero hay elementos que hay que todavía sopesar, que pueden, digamos, generar una situación, podríamos decir, más amigable con este emprendimiento. Es decir, para mí no va a ser indiferente a nadie que el movimiento social, las organizaciones que por ahora se vienen pronunciando en torno a esto, que es el PCNT, FUGBAN, que ya lo hizo, la FEU, que se pronuncia el día lunes, ONASPU, que se va a pronunciar en el mes de noviembre porque tiene su Congreso Nacional Ordinario, las organizaciones que están con nosotros en la Intersocial. Es muy importante qué es lo que desarrolla, podríamos decir, el Frente Amplismo de a pie, el de las bases, cómo adopta esta decisión. Esto no es una cosa que solamente vaya sesgada en un partido político, nosotros vamos a hablar con la ciudadanía en todos los sentidos. Lo que te quiero comentar es que una cosa es si nosotros a gatas presentamos 270.000 firmas, que es o no llegamos a las firmas, o presentamos a gatas 270.000 firmas, o aparecemos allí con 500.000 firmas, digamos, diciendo, bueno, esto está respaldado por la ciudadanía, determinados sectores que no comparten en un principio pueden comenzar a mirar con vos decís atención. Que está bien, vos decís que si bien alcanza con 300.000, alcanza con menos, no es lo mismo llevar 300.000 o llevar 500.000 de firmas. Totalmente. Y incluso nosotros, para cómo se recibe coloca esto en el medio de la elección nacional. ¿Cómo se recibe esto en el sistema político en general? Porque al final de cuentas, nosotros no miramos solamente la foto en estos procesos, también vamos mirando, digamos, la película y cómo camina. Digamos, al principio de la batalla contra la ley de urgente consideración, Alejandro, inclusive antes de que se definiera que al final íbamos contra 135 artículos, yo te diría que estaba complejo el panorama de abordar esa batalla. Sí, porque además, en las condiciones... No me lo digas, me acuerdo perfectamente. Era mucho más difícil. Pero eran discusiones sensatas, yo creo. Totalmente, sensatas, totalmente. Y nosotros fuimos respetuosos de todas las opiniones. Igual que ahora, ¿no? Somos respetuosos de todas las opiniones. El problema es que nosotros no... Dada la resolución del 10 de agosto, en el cual hubo todo un trabajo para tratar de que la papeleta recogiera esa resolución de la mejor manera posible, y nosotros no votamos la resolución del 10 de agosto. Es decir, ¿qué te quiero decir? Yo, con absoluta franqueza... el presidente me está diciendo que no era su decisión primera. Yo voté un cuarto intermedio para buscar consenso. Para que me quedó colgado eso. Y el cuarto intermedio no se produjo porque algunos compañeros, AEBU, entre otros, no lo quiso. ¿Es así? Exactamente. Es así. Exactamente. Eso desencadenó que el tercio mayoritario, pero tercio al fin, fuera la moción ganadora. Ergo,
Ergo, y yo no me pongo afuera, ¿no? Todos somos responsables de la decisión que se adoptó en la mesa representativa, por acción o por omisión. Porque nosotros veníamos trabajando desde el punto de vista de promover un acuerdo con mucho tiempo de anticipación. Y bueno, por alguna razón yo atribuyo allí a resoluciones político-partidarias que aparecieron antes de la mesa representativa, a cierto trancazo en esa materia, eso que no fue posible. ¿Los enojó, los molestó, los calentó un poquito? Mirá, esto como de afuera quieren decidir. Y no es una cosa que sea correcta, digamos, para mí no es una cosa correcta. ¿No? El Frente Amplio o esos sectores podrían decir, pero sobre mis decisiones o eso. Pero claro, pero digamos, si uno lee toda la situación, no eran decisiones que tuvieran... ¿Quiénes dijeron un rato antes? ¿Vos te acordás? Y hubieron, sí, determinados sectores, que no quiero ni nombrarlo, digamos. Pero que me vas a obligar a entrar a internet a buscar. Pero bueno, está bueno eso, de usar la tecnología. Pero si vos ya te acordás de memoria. Hubieron sectores, ¿qué es lo que no nos parece bien, digamos? Es que hubieron resoluciones que no estaban vinculadas a una discusión que legítimamente tuviera el Frente Amplio. Estaban más vinculadas a la mesa representativa. No está bueno eso. Hay que ser cuidadoso porque nosotros reconocemos el rol, la autonomía, que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros, del conjunto del sistema político y los partidos políticos, incluyendo al Frente Amplio. Bueno, al revés es lo mismo, ¿no? Pero en síntesis, para terminar con este asunto, porque quiero abordar dos más por lo menos. En síntesis, llevar estas... Porque el corazón son estos tres temas, ¿no? Tres elementos, ¿no? ¿Verdad? Ya los que fueron enunciados. Llevarlos a una consulta popular a propósito de una reforma constitucional. Que es la única herramienta que queda, ¿no? Claro. No hay otra ustedes manera. hubieran elegido otra, ¿no? No, pero digamos, es importante esto que la población lo sepa, y es que como muchas cuestiones en materia de seguridad social son iniciativas privativas del Poder Ejecutivo, nosotros un referéndum no podemos hacer. El único elemento para influir... Para ubicar a la gente. Un referéndum puede hacerlo en la medida que el Parlamento apruebe una ley, y lo que pasó con la LUC, claro, y a vos no te guste total o parcialmente. Claro. ¿No es cierto? Es otro mecanismo, y la única forma de influir desde los movimientos sociales es haciendo una enmienda constitucional. Viste que sobre esto, y vuelvo a la historia común que tenemos, nosotros abrimos los ojos políticamente, entre otras cosas porque la Constitución había sido constante, permanentemente violada el 27 de junio, seguramente desde antes también de algunas cosas, pero el 27 de junio hasta el 1 de marzo del 85. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Por lo tanto, la Constitución, a pesar de tener esas reservas de las que hablaste hoy, más temprano, de alguna manera aprendimos todos, algunos incluso pagando con su vida en ese aprendizaje. Sí. Ayer le hicimos el homenaje a Gerardo Cuesta. Sí, justamente tenía ese asunto para abordar contigo. La importancia que, a pesar de las reservas, a pesar de las miradas críticas, la Constitución tiene. ¿No es cierto? Exactamente. Son muchas las voces que manifiestan esta idea. Aún estando filosófica y en el fondo, en principio, con muchas de esas premisas, con las tres en particular, no es adecuado que esas integren la Carta Magna, porque la Carta Magna no puede estar tan constituida por datos que podrían ser resueltos desde la perspectiva estrictamente legal, por asuntos. Es como abusar de esa mochila, ¿no es cierto? Y son miradas que en ningún caso, en algunos serán, pero no se los puede adjetivar ni reaccionarias, ni siquiera conservadoras. Muchas son voces progresistas, y muchas probablemente de gente que también viene o está históricamente vinculada con el movimiento sindical. ¿Qué decís a propósito de esa mirada? Está bien, pero eso no tiene que estar en la Constitución, por ejemplo, por un lado. Y por otro, y lo junto con... Pero vamos a eso. Bueno, uno de los avances para mí más relevantes de la papeleta que se va a estar presentando hoy es que deposita muchas cuestiones y establece un periodo de 24 meses a que sean debidamente legisladas en el periodo inmediatamente posterior al resultado del plebiscito, si este es exitoso, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones que quedaron en manos del próximo Parlamento Nacional.
Y esto obviamente que hubo todo un proceso de trabajo de tratar de llegar a puntos medios, puntos intermedios, un largo proceso de trabajo entre el 10 de agosto y la mesa representativa de septiembre que estableció que una parte grande de las transformaciones la va a hacer el Parlamento. O sea que la ley, en definitiva. Exactamente. Vos me decís, lo grandote, pero lo minucioso, lo fino... Están ubicados las piedras angulares de esta reforma, pero efectivamente se deposita mucho en el Parlamento que viene para la legislación. Pero con respecto a la crítica de fondo, como en todas las cosas, digamos, del derecho, y mucho más en una sociedad dividida en clases, hay distintas bibliotecas, distintas interpretaciones. Y a nivel internacional, vos tenés desde constituciones excesivamente generalistas, algunos países que hasta ni siquiera tienen constitución, y tenés otras constituciones que está hasta el mínimo detalle de cómo se elige, qué parte pueden poner en el presupuesto el municipio Tata. Hay, digamos, distintas bibliotecas, ¿no? La nuestra es una situación bastante intermedia, ¿no? Porque, de hecho, una cuestión que todo el mundo ha considerado positiva, que es que las jubilaciones se ajusten en función del índice medio de salario, está ubicado claramente en la Constitución de la República. Y las enmiendas transitorias de la Constitución, aquellas cosas que rigen por un momento y luego o se extinguen porque ya se practicaron o la vida la superó, llegan a la Z, a la letra Z. En la Constitución nuestra de la República, si tú mirás las distintas disposiciones transitorias, llegan a la letra Z. Entonces significa que nosotros tenemos ahí una situación intermedia entre la generalidad más abstracta y la particularidad más, en fin. Es opinable. Entendido, está bien. En todo caso, vos lo que estás diciendo, que aún los que entienden que es demasiado fino, vos le decís, no se angustien, porque lo fino, verdaderamente fino, va a estar en el marco de la ley. Por ejemplo, hemos dicho nosotros que ningún trabajador incorporado ahora en la SAFAP va a perder ningún derecho. Lo que dice en la papeleta es que es esto mismo, que nadie va a perder ningún derecho, ningún ingreso, ninguna jubilación, nada, y se crea un fideicomiso, digamos que va a ser reglamentado y ejecutado por la propia ley. No es que esto esté directamente hasta sus últimas consecuencias ubicado en la papeleta, ¿no? En tal sentido, para que por acá lo tenía el espacio Comuna, que bueno, que es un espacio de una cooperativa de trabajo de investigadores e investigadoras. Hay allí como economistas, contadores, etcétera. Probablemente vos los tengas en el radar, no sé qué tan cerca del PCNT, pero quiero decir, no luce como, para llamarlo, yo sé que no es adecuado, pero para que todo el mundo, no luce como una usina de pensamiento liberal ortodoxo desde el punto de vista económico, ni de derecha conservadora reaccionario desde el punto de vista político. ¿Estamos de acuerdo? Hoy he citado por el semanario Búsqueda que dice: grupo de investigadores que trabaja con sindicatos alerta sobre efectos regresivos del plebiscito del PCNT que beneficia más a quienes menos precisan. Ese dato acaba de salir, por supuesto, probablemente la Central de Trabajadores en general y en particular todavía no lo tienen tan manchado, pero de pronto, no, en el afán de hacer algo que sea bueno para todos o para nuestras mayorías, no podemos errarle al bizcochazo. No sería como una alerta interesante a tener en cuenta. Bueno, y le sumo, pero si querés, esto luce como un poquito más previsible. Según Arbeleche, derogar la reforma pondría en riesgo el pago de las jubilaciones a futuro. Es terrorismo. Es como decir, agitar una bandera para que la gente no firme y no vote. Lo de Arbeleche, digamos, no lo comparto de ninguna manera. Pero el problema es el siguiente. Venimos con eso, con la pausa. Pero está muy bueno profundizar en eso de la regresividad o no de los planteos. Y quiero que profundices, Marcelo, ¿verdad?, la presidenta del PCNT, algo sobre lo cual a veces me parece que nos falta como... valentía, coraje. No es porque yo tenga valentía o coraje, pero quiero decir, sentido común. Llámale, de abordar ciertas cosas, y es que, y en todo caso cuando se abordan de forma peyorativa. Porque el famoso FAPIT, ¿no? Dando como si fuera una cosa sorpresiva o mala, que haya cierta identificación histórica, política, ideológica, filosófica entre los históricos planteamientos que los trabajadores organizados tienen y muchos de los planteos que la izquierda política organizada tiene. Y yo digo, chocolate por la noticia. Sería realmente curioso que fuera al revés. Del mismo modo,
y no es mala noticia, es muy buena noticia que los sindicatos de las grandes empresas, de los empresarios, de los que tienen el capital, de los que son poderosos en la perspectiva económica, suelen tener un discurso mucho más afinado con las propuestas políticas, por decir algo, de centro derecha, del Uruguay y del planeta. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? sí, claro. Lo curioso sería que muchos dirigentes del PCNT votaran a la derecha y que muchos dirigentes de las centrales empresariales votaran a la izquierda. Claro. Eso sería curioso. Ahora, si eso no existe, no veo por qué nos asombra tanto. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Es sentido común, básico. Nadie se tiene que enojar, nadie se tiene que ofender. La pregunta es, y entonces ya sería la segunda para luego de la tanda. De alguna manera, respetando la independencia de clase, de que somos organizaciones distintas, también es cierto que a los trabajadores organizados, probablemente con un gobierno de centro-izquierda más sensible a la preocupación de los trabajadores y de los asalariados en general, puede resultarles a ellos una mejor noticia que un gobierno más de centro-derecha, si querés, menos atentos a esa sensibilidad. ¿Voy bien a lo que digo? Totalmente. Pero esto ni siquiera está en la teoría, ha estado en la práctica, en los 15 gobiernos que gobernó el Frente Amplio. A ustedes, los trabajadores, les ha ido mejor. Sin duda. ¿Sí o no? Sin duda. ¿Verdad? Subrayadamente mejor, ¿no? Sin duda. Generar esta instancia de reforma constitucional, aunque sean muy justos los paradigmas y los objetivos, en el medio de una elección que por naturaleza en el Uruguay va a ser peleada, porque así están instalados los bloques políticos en Uruguay, ¿no pone en riesgo incluso algo que podría ser potencialmente bueno para ustedes? Que el Uruguay lo gobierne la izquierda. Luego la pausa, ¿sí? Estamos con Marcelo Abdala. Último tramo de la charla con Marcelo Abdala y tenemos, porque quiero escuchar tu reflexión acerca del llamado que finalmente quedó desierto para encontrar un socio en la producción de Portland, esto en ANCAP, ¿no es cierto? Que ha sido como un hecho atravesado, está bien que así sea en definitiva, por distintas miradas, por distintas... con distintas síntesis, ¿no es cierto? Bien, pero con relación a lo que quedaba planteado y en el formato lo más corto que podamos, Marcelo, bueno, una cosa no se había quedado. Bueno, resulta que esta reforma, citando la barra de Comuna, podría tener efectos regresivos que benefician más a quienes menos precisan, lo dice, y no lo dice la derecha reaccionaria liberal chucu, ¿no? Bueno, hay ahí un informe de Dufrechu. Dufrechu es un economista, digamos, que trabaja para FENAPES, que es el que hace el informe. Yo no lo conozco, entonces mi opinión puede llegar a ser muy, muy primaria, pero yo siempre hago este razonamiento sobre la cuestión de la regresividad. Pues se analiza por parte de algunos que como lo más duro de la pobreza recae en la infancia, a ver si se entiende el razonamiento. Lo más duro de la pobreza recae en la infancia. Sí, claro. Es que ya están, antes de nacer en un hogar pobre, en la medida que ese hogar pobre tiene un ingreso, digamos, de hambre, cuando nacen chiquilines, ese ingreso de hambre se reparte en más gente y por tanto hay un círculo de la pobreza. Todo desarrollo social que no vaya directamente a ese sector es regresivo, digamos, ¿no? Ese es el razonamiento. Sí. No lo comparto. No lo comparto en primer lugar porque subestima el hecho de que el abuelo jubilado, digamos, si tiene un buen ingreso, eso impacta también directamente en ese hogar más numeroso. Y no lo comparto porque la regresividad de las cosas hay que mirarla no a la interna solamente de la clase trabajadora. A ver, estamos hablando de jubilaciones de hambre que irían al piso del salario mínimo nacional, entre otras cosas, para beneficiar también a los sectores populares. La regresividad de las cosas nosotros la tenemos que observar en tanto y en cuanto en Uruguay las políticas, digamos, del modelo de la desigualdad hicieron que creciera con los agronegocios como locomotora el Producto Bruto Interno, se achicó la masa salarial, hubo gente que estuvo en condiciones de depositar 10.000 millones de dólares en el sistema financiero nacional y otros 10.000 millones de dólares en el exterior. Entonces, si vamos a mirar regresividad, analicemos si no es necesaria una reforma tributaria de segunda generación como se estaba reflexionando en el Congreso del Pueblo. ¿Se entiende? Yo no puedo renunciar a que el medio oficial de la construcción o del metal no tenga un aumento de salario porque eso no va directamente a la infancia. Tengo que exigir que el Estado provea las políticas públicas necesarias para, en un país que es un insulto a la gente, que haya pobreza. Porque es un país rico el nuestro, yo tengo que exigir que las políticas públicas efectivamente vayan de manera directa
a los sectores más desposeídos, que se eliminen los asentamientos, que se elimine la pobreza en el país, pero no a contrapelo de que haya una jubilación del salario mínimo, ¿se entiende? Porque si no, ¿de qué sociedad estamos hablando? De todas maneras, entiendo perfecto, porque además eso sería lo que en el boliche todavía es un cálculo de una falsa contradicción. Pero por favor, claro, es un cálculo de la progresividad o no a la interna de la población trabajadora, porque para nosotros los jubilados son trabajadores. Y acá no estamos hablando de las jubilaciones poderosas, estamos hablando del piso. De todos modos, ¿no? sabemos, lo que no significa, como dijiste más temprano, suscribo, que el salario mínimo te dé para tirar manteca al techo, ni siquiera te da para pero tener por manteca. favor, ¿quién vive con 21.000 pesos? No hay manera. De todas maneras, Marcelo, sabemos que en Uruguay el problema de la pobreza, que es un problema que luce crónico, porque justamente, y ahora lo enlazamos con la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con el Uruguay gobernado por la centroizquierda, ha bajado los índices de pobreza, pero es verdad que ha habido un casco duro, casi impenetrable, que tiene a los niños, niñas y adolescentes, y mujeres también, muchas de ellas jefas de hogares, como una rosca de la cual no pueden salir, y encontramos en los jubilados y pensionistas un porcentaje de pobres casi mínimo. Por lo tanto, es obvio que el problema de la pobreza está entre los sectores más jóvenes, con lo que además simbólicamente, ideológicamente y filosóficamente eso representa, ¿no? Los sectores más jóvenes que tienen más problemas para entrar en el mundo del trabajo, y la solución del gobierno de las clases dominantes es elevar la edad de jubilarse. Vos decís que van a taponear ese probable Pero, y por potencial favor, ingreso. si está difícil ahora, imagínate con 65 años, ¿no? Y entonces, volviendo a la pregunta anterior, porque el esquema estaba planteado. Ustedes son independientes, ustedes se pelean con quien se pelean y no necesitan que nadie les sople que decir, del mismo modo que la fuerza política imaginó que les pasara lo mismo. Ahora, ustedes podrían decir, sin que se sonrojen, porque así lo deben entender, me imagino, y bueno, que prefieren el Uruguay gobernado por la izquierda que por la derecha. ¿Sí o no? Eso está... Digamos que las políticas públicas, yo dije que, por ejemplo, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que en la historia será recordado como el gobierno de don José Valle y Ordóñez desde el punto de vista de las reformas que impulsó desde un punto de vista laboral. Los consejos de salario, la ley de negociación colectiva, cierta ley, digamos, de libertad sindical, la regulación de las tercerizaciones, más allá de que el Estado sigue siendo el más grande tercerizador de todo el mundo del trabajo. De eso nosotros no tenemos... Me permito agregar una que me compete porque mi madre fue empleada doméstica. Los consejos de salario para los rurales, para las domésticas. Y las 8 horas para el trabajador rural, ¿no? Parece ser cosas como... No tiene discusión eso desde el punto de vista de que el movimiento sindical adopta sus decisiones de manera autónoma, se mueve desde el punto de vista de un concepto que, por contrario al apoliticismo, es profundamente político, y es la independencia de clase, y no le es indiferente quien administra el timón del Estado. Bien. Ahora, nunca nuestro esfuerzo por las convergencias más amplias posibles. Hay que recordar, Alejandro, que nosotros en el 2001 nos juntamos inclusive con sectores empresariales de distinto tipo, para poner proa a un país en donde lo único que sea válido no sea la especulación financiera, sino que ponga proa a caminos de desarrollo productivo del país. Pero nunca. Que eso fue bastante unánimemente reconocido, ¿no? Y valorado. Sí. Más o menos, me decís por la cara. No. Siempre se puede controvertir con la estrategia y la táctica del movimiento sindical. Siempre hay. Para un lado o para el otro, digamos, por distintas bandas, pueden haber críticas. Sí, por derecha o por izquierda. Exactamente. Pero nosotros siempre nos movemos con un concepto que es sagrado para nosotros, que es la unidad sin exclusiones de todo el campo popular. Que hay un bloque histórico alternativo distinto, que tiene dimensiones económicas, sociales, culturales y también políticas distintas al gobierno de las clases dominantes, está resuelto en nuestro Congreso. Ahora, esto es muy importante. Nosotros hacemos todos esos esfuerzos de unidad sin exclusiones en tanto y en cuanto no nos inhiben a nosotros de tener mantenidas y prendidas siempre las luces largas de a qué sociedad vamos, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a ir nuevamente, y acá te voy a dar una opinión que no compromete al PCNT, sino que es una opinión personal, porque el progresismo para nosotros es muy importante, pero tiene sus rendimientos decrecientes, tiene sus límites. Y de hecho te acabo de hacer comentarios positivos sobre las políticas públicas aplicadas, por ejemplo, del 2005 al 2010. Uh-huh. No obstante ello, en Uruguay se primarizó la economía es cada vez más primaria, también es cada vez más transnacional,
No se avanzó. No dejes a nadie afuera. Cuando hablas de economía primaria, ¿a qué te referís? Y aquellos sectores, digamos, que básicamente exportan materias primas, o sea, productos intensos en recursos con menor valor agregado. Con menor valor agregado. Y además hubo procesos de desindustrialización, no solamente bajo los gobiernos del 90 al 2000, sino también procesos de desindustrialización bajo gestión, particularmente la última gestión del Frente Amplio. Entonces, lo que te quiero decir es que si en el modelo de acumulación tú no apuntás a diversificar la matriz productiva, a no distribuir tan siquiera el ingreso sino la riqueza y a profundizar la democracia, el movimiento sindical se mueve siempre y en todo momento en función de la unidad sin exclusiones, pero nunca rebajando, digamos, los principios y las luces largas de nuestra estrategia, que es un camino emancipador, pero mucho más profundo. Así, y pasamos a otro tema, porque para esto tenemos tiempo para volver. ¿Vos no creés que llevar a consulta de reforma constitucional a la ciudadanía este asunto en estos 3 pilares? Yo no creo que afecte la elección nacional. Eso. No lo creo. No lo creo porque esto viene impulsado desde los movimientos sociales, en particular el PICNT, y porque en definitiva es una apuesta importante a las 3 cosas que sostiene básicamente la papeleta, ¿no? Ubicar la jubilación en el salario mínimo nacional, establecer la edad de jubilarse a los 60 años, salvo que un trabajo insalubre tenga una bonificación que la gente se jubila antes, o salvo que el trabajador legítimamente vea más conveniente seguir trabajando. Es decir, tampoco es un dogma, es el piso. Uh-huh. Y también eliminar las AFAP, que explican gran parte del déficit del Banco de Previsión Social, que es un negocio financiero redondo con lo que debería estar al margen del lucro, digamos, porque ellos organizan ahorro forzoso de los trabajadores, establecen inversiones que básicamente son comprar la deuda pública del país, con lo cual tienen una rentabilidad asegurada y todavía están cubiertos por el Banco de Seguros, y además, para colmo de mal, el Banco de Previsión Social le hace las labores de... Bueno, ese rol de la SAFA comprando deuda pública, algunos dicen que inciden que Uruguay, entre otras cosas, posea el grado inversor, que tan importante es desde el punto de vista de la macroeconomía. Los trabajadores saben bien la importancia de la macroeconomía, ¿no? En el fideicomiso que se establece, se ha ubicado que debería continuar con las inversiones previstas hasta el resultado del plebiscito. En cuanto a otro asunto, porque no quiero terminar esto, ya quiero ir a la ANCAP, pero en todo caso, si alguien me dice, yo estoy contra la usura y por una deuda justa, yo digo, ¡epa! Bien, suena bien, supongo que los trabajadores también. Exactamente. Es la consigna de Cabildo Abierto para también la reforma constitucional que quiere hacer. ¿Qué van a hacer los trabajadores con relación a este planteo de Cabildo Abierto? No tenemos posición. Que hay en Uruguay intereses de usura, es notorio, digamos, y que los trabajadores además son muchas veces los más afectados por el sobreendeudamiento con intereses de usura, no me cabe ninguna duda. De eso no me cabe ninguna duda. Eso debería ser además un conjunto, digamos, de políticas públicas regulatorias que se metan con esos intereses de manera clara. No me animo a decirte una posición porque no se ha discutido orgánicamente en la vida de la central. Me resulta raro que Cabildo no los haya llamado, ¿no? No. Los llamó... No. No es tan loco lo que estoy diciendo, ¿no? Che, nos gustaría que contar con el apoyo del PCNT. Es más, me animo a hacer Manini y decir con el que históricamente hemos tenido tantas dudas, tantas discrepancias, tantas diferencias, pero me parece que en este asunto podríamos encontrar una alianza. No hemos recibido ningún planteo en este momento. ¿Y si suena el teléfono? Y el PCNT se reúne con todo el mundo, eso es así. Digamos, en las condiciones que establece el PCNT, jamás le hemos rechazado una reunión a nadie, ¿no? De hecho, con todas las diferencias que tenemos con el Poder Ejecutivo, cada vez que se ha necesitado conversar, se ha conversado. ¿Y vos firmarías para que haya esta consulta? No tengo una decisión orgánica del PCNT. Probablemente ahí nosotros deberíamos, antes de decir o hacer nada, tener una opinión fundada al respecto, ¿no? Pero que en Uruguay, y no se ha hecho nada al respecto de esto, ¿hay intereses que son de usura? A mí, por lo menos, no me cabe duda. Bien. Para terminar por hoy, yendo a justamente lo que ocurrió con el llamado a socios, ¿verdad?, para la producción de Portland. Quedó desierto. ¿Y dónde lo colocamos eso? ¿Entre las buenas o las malas noticias? Yo creo que es el resultado de un planteo y de una gestión que el movimiento sindical no ha compartido, que hemos planteado la necesidad de que se materialicen las inversiones necesarias para la efectividad productiva de la producción del Portland en manos del Estado. Hemos declarado nuestra disposición además en negociar
procesos de una reestructuración positiva, digamos, de las labores en estas plantas, que tienen que ver con la inversión necesaria, con la organización productiva, con la organización del trabajo, también con los costos que permitieran solventar, digamos, una situación en la cual la riqueza que tiene nuestro país en materia de piedra caliza pueda ser utilizada como una potencialidad, no solamente para la infraestructura del desarrollo nacional, sino inclusive pensando más allá en la propia región. Este no ha sido el camino que se ha explorado en los últimos años. Pero Bordo, mirá, acá vamos de vuelta a la independencia crítica del movimiento obrero. Nosotros no estamos de acuerdo que los gobiernos del Frente Amplio hayan comprado las maquinarias necesarias para gestionar bien las plantas de Portland en una administración y que en la siguiente las hayan dejado sin instalar. Lo peor que puede hacer una empresa es comprar las máquinas y luego no generarse, digamos, la condición de que las mismas con su rendimiento le generen una amortización de esa inversión. Y menos compartimos la estrategia del actual gobierno de privatizar todo lo que pueda, ¿no? Pero en algún punto siento que no se hayan... A ver, si se hubieran presentado socios, ayúdame a entenderlo así, y si le erro el cochazo, me lo decís, obviamente. Sí. Si se hubieran presentado 1, 2, 3... 20 empresarios codiciosos y ansiosos de mucha rentabilidad para asociarse, yo pienso que en algún punto le hubiera dado razón al movimiento sindical en general y a FANCAP en particular diciendo: ¡ah! ¿Vieron cómo no era cierto de que no había negocio acá? Sin embargo, eso no ocurrió. Con lo que de algún modo quizás le termina dando la razón al gobierno cuando dicen: ven que no tenemos que insistir con el Portland, que ni siquiera estos que ustedes dicen que nosotros se la estábamos sirviendo en bandeja agarraron. ¿Se entiende, Marcelo? Sí, es un momento también, digamos, ya estamos terminando el 2023, el año que viene es año electoral, digamos que el capital siempre es cobarde desde el punto de vista de la inversión. No sé si ellos habrán valorado, digamos, que el año que viene ingresamos directamente en un periodo electoral. No sé cuáles son las razones. Lo cierto es que nosotros no decimos que las cosas estén bárbaras en el Portland. Lo que decimos es que hay que estudiar cómo se materializan las inversiones necesarias y a su vez, y estuve conversando en el día de ayer prácticamente en varias oportunidades con la dirección de la Federación ANCAP, existe la disposición de los trabajadores de aportar a una discusión que haga viable, digamos, desde un punto de vista de económico el desempeño en el Portland, que no hay por qué no explorar esa posibilidad. Uh-huh. Obviamente que hay distintas dimensiones y que es complejo. Y después que la explores, si llegas a la conclusión de que, che, ¿sabes qué? ¿No es negocio hacer esto? Bueno, pero por lo menos exploralo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Porque si tú ahí te diría que la vida ya exploró y que viste que no. Sí, pero tú estás trabajando con máquinas obsoletas, es decir, en Uruguay muchas de las dificultades son más por el empleo que sustituye la revolución, más que por el empleo que sustituye la revolución tecnológica, por las pérdidas de competitividad con respecto a una dotación de maquinaria que muchas veces es recontra anticuada, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué tenemos una visión tan crítica nosotros? En el periodo que fue del 2010 al 2015 se compraron instalaciones completas para modernizar la planta del Portland. En el periodo del 2015 al 2020 esas quedaron ahí en un depósito, no se instalaron. Es lo peor que le puedes hacer a una empresa. Pues sí, que perder, porque por un lado gastaste. Si gastaste y a la hora que eso tenía que generar el retorno no lo instalaste. Es un disparate. Bueno, pero es lo que pasó. ¿Y en base a qué lógica fue que se frenaron esa...? No, en general el periodo del 2015 al 2020 hubo mucha desinversión de las empresas públicas. Si tú miras la gráfica de la inversión de las empresas públicas, que antes fueron un factor importante del dinamismo económico, en ese periodo tienen una curva decreciente importante. Viste que también está el otro argumento, que justamente esa inversión, para algunos excesiva, que hubo desde muchas perspectivas, inversión o gastos, implicó un déficit fiscal grande, claro, pero que entre otras cosas fue razón y motor que provocó que el centro derecha volviera a gobernar, yo creo que ¿no? Es al revés, ¿no? Yo creo que es al revés, que cuando una organización pujante, transformadora, se desdibuja y más allá empieza a gobernar con el programa de los otros, después la gente saca al centro izquierda, llamarías vos, y pone directamente... para ubicarlo así, más o menos. Porque... saca la fotocopia y pone al original. Vos decís, pará, si yo lo que trato es de frenar las inversiones, de jugar a la chique, para eso pongo a la derecha, eso es lo que vos decís. Atrás del crecimiento de la extrema derecha en Europa está el fracaso de la socialdemocracia. Atrás de
que ahora soplen vientos de Milei en Argentina, están las medias tintas del gobierno argentino desde el punto de vista de impulsar transformaciones. Por lo menos mi opinión, ¿no? Cuando tú no tenés un proyecto, por eso te decía, si miramos la economía política, que es lo que determina la vida de la gente, si tú, en tu gestión, observaste cómo se primarizó la economía, se desindustrializó el país, crecieron las transnacionales, ¿sí? No distribuiste la riqueza, sino lograste algo de distribución del ingreso y no profundizaste la democracia y quedaste a medias tintas con eso que yo llamo los límites del progresismo, sus rendimientos decrecientes, te va a sustituir la derecha. Por esa razón, también desde el punto de vista del movimiento obrero, tener los bríos y la independencia para empujar no solamente ideas de corto plazo, sino lo que hicimos en el Congreso del Pueblo, ideas más avanzadas, más en perspectiva, es parte de la fortaleza para pleitear en el terreno que sea la necesidad de cambios profundos, que no se queden a media máquina, ¿no? También hay otra mirada, y es que en las democracias liberales, competitivas y con garantías para todas las partes, lo frecuente, lo habitual, y para muchos lo mejor y lo más sano, es que un rato gobierna la izquierda y otro rato gobierna la derecha. Porque ellos, los que piensan así, muy probablemente solo tengan que salir de un escritorio para ir a otro. A la clase obrera le va espantoso con esa idea de la alternancia, ¿no? Y en esas democracias liberales, digamos, como la nuestra, ¿no? Sí, tiene muy poco, digamos, margen de resolución de los problemas de la gente cuando el capital es global, está mundializado y cualquier transnacional tiene más fuerza que hasta un Estado completo. Sí, bueno, eso es... ¿No es verdad? Sí, entonces, sí. Desde nuestra perspectiva, por eso insistimos tanto en la cuestión de la organización popular, de la lucha y de la democracia directa. Nosotros tenemos que apuntar a generar las condiciones que la vida de la gente no sean mercancía, que sean derecho humano en lo real. Ahora, a caballo de esto del proyecto Neptuno, hay discusiones importantes en la vida del movimiento sindical. Este proyecto del hidrógeno verde que mete la bombilla, digamos, extractivista en nada más y nada menos que en el acuífero guaraní. Es decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos que desmercantilizar, y eso con un rumbo que a priori se debe plantear transformaciones profundas. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue una conquista fundamental del año 2005 al 2020, está retrocediendo por ausencia de cambios. Es decir, en la línea del movimiento sindical, no lo dudes, con toda la cabeza amplia, incluyendo a todo el mundo, desarrollando las formas de la amplitud, sin exclusiones, pero hay una locomotora encendida para cambios profundos. Marcelo, dijiste en el Congreso, en el final te lo digo, dijiste en el Congreso del Pueblo, quien no cambia todo no cambia nada, ¿no? Sí. Eso no parece ir en contra justamente de la histórica visión de la acumulación de fuerzas, y que un dirigente sindical sabe que pide 100 porque entiende que lo justo, pero que si le dan menos, igual alcanza para que la vida del trabajador o trabajadora sea mejor, y por lo tanto no va por todo, porque un poco mejor es mejor que la nada. Nosotros vamos por todo siempre, porque no medimos, por ejemplo, en el Consejo de Salario los resultados de los mismos solamente en términos de cómo se satisfacen o no las reivindicaciones de los trabajadores. Lo medimos en función de cuánta unidad, cuánta conciencia, cuánta organización conquistan los trabajadores en su experiencia, y además en saliendo de ser clase en sí que solamente venda su fuerza de trabajo a clase consciente de sus determinaciones. Es decir, si nosotros tenemos acuerdos tácticos puntuales, porque estamos en un camino de acumulación de fuerza para una cosa bien distinta. Eso está referido a que los procesos que se necesitan en América Latina no deben ser solamente mantener la dependencia de nuestro país de los centros neurálgicos del capital y una matriz productiva primaria, que es la base de la dependencia, para complementarla con algo de distribución del ingreso, sino que efectivamente se tiene que apuntar a transformaciones más de fondo, a costo de que esos límites del progresismo y esos rendimientos decrecientes luego sean sustituidos por versiones aún más extremas que la del gobierno actual de la propia derecha. Entonces, a ver si afino, decir quien no cambia todo no cambia nada no es sinónimo de decir o todo o nada. No, de ninguna manera. No es lo que antes en nuestras épocas juveniles caracterizamos, y yo sigo caracterizando, un exabrupto infantilista de izquierda. Es una perspectiva de fondo, ¿no?
en las actuales condiciones del mundo, el capitalismo pone en riesgo la propia vida humana en el planeta, ¿no? Depreda la naturaleza y depreda la humanidad. Si las fuerzas transformadoras no se plantean, digamos, cambios importantes en ese sentido, y bueno, están condenadas a fracasar. Bien, te despido. En el final me parece que hago mal mi trabajo, incluso para darte la oportunidad. Te habrás enterado que días atrás un ciudadano, político, edil, blanco, manejaba alcoholizado y provocó la muerte de 2 personas, ¿no es cierto? Cuando eso se propagó, por las redes en particular, vi que había muchos comentarios de aquellos que ante este hecho se indignaban, se enojaban, se entristecían, decían, ¿qué te enojás vos si también Abdala manejó y chocó con más alcohol del permitido? Bueno, alcohol, y ahora que está a 0%, ¿no? Es decir, ¿alguna referencia a ese asunto? No, es un tema que ya pasó. No, pero me refiero a ponerlos o a equipararlos ambos acontecimientos. No, ni ingreso en eso porque es un tema de manera, digamos, político general y personal absolutamente superado, ¿no? Uh-huh. Bien, con AEBU, hablando de superar cosas, ¿quedaron las cosas heridas? ¿Están heridas? ¿Cómo se sale de esto? Ustedes que han sido siempre históricamente, lo digo en esos términos, más bolches o más ultras, siempre han estado obsesionados por la unidad, ¿no es cierto? Siempre, y seguimos en la misma, ¿no? En ese sentido... Y que AEBU diga, andás a ver si juntos firmas. No, han dicho al revés. Ayer mi compañero y amigo El Manso dijo que con independencia de su posición original ellos iban a juntar firmas. Bien. Celebro esa declaración y las relaciones nuestras con AEBU están, como siempre, fraternales. No importa los vaivenes de la vida de acuerdos y diferencias, la unidad del movimiento sindical no está en cuestión. De ninguna manera, ¿no? Bien. ¿Te gusta que la selección sea dirigida por Bielsa? ¿Cómo vivís? Vos sabés que me cae bien. Ajá. Porque para mí la calidad del juego es la que da resultados, digamos, ¿no? Entonces, también nosotros a veces criticamos una versión jurásica del sector empleador, del sector patronal, de la competitividad, que solamente es costo, y nosotros decimos, la única estrategia de competitividad viable para un país como nuestro es la altísima calidad. A partir de eso tiene que haber calidad en las relaciones laborales, calidad del salario, calidad en las relaciones sociales, porque no podemos, digamos, competir en base a escala y bajo costo, tenemos que... Y así que a mí todos esos procesos me parece que están buenos. Es como una especie de valor agregado. Exactamente. Gracias, Marcelo. Un gustazo como siempre, Ale. Vamos arriba.